Hola, clase. En la lección de hoy vamos a estudiar la oración y sus componentes, el sujeto y el predicado. ¡Empecemos! Lo primero que tenemos que saber es ¿qué es una oración? Una oración es un conjunto de palabras con un sentido completo, cuya estructura está compuesta de dos partes, el sujeto y el predicado. Veámoslo con un ejemplo. El siguiente ejemplo, el público aplaudió a los actores, encontramos el sujeto, el público, y el predicado aplaudió a los actores. Y os preguntaréis, ¿cómo podemos reconocer el sujeto y el predicado? Vamos por partes. En primer lugar, tenemos que saber qué es un sujeto y cuáles son sus características. Seguidamente os daré unas pautas para reconocer el sujeto y el predicado. Las características del sujeto son las siguientes. A. Está formado por un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. Por ejemplo, tú resolviste el acertijo o María resolvió el acertijo. Aquí tú y María serían los sujetos de la oración. B. A veces no aparece de manera explícita en una oración porque se sobreentiende. A este sujeto lo llamamos sujeto elíptico, omitido o tácito. Por ejemplo, ¿resolviste el acertijo? Aquí sabemos que el sujeto, aunque no aparezca en la oración, es tú. C. La posición es con frecuencia variable. En español podemos decir José jugó ayer o ayer jugó José. Es decir, da igual la posición. La posición es variable. D. Por último, diferenciamos dos tipos de sujeto, el sujeto agente o el sujeto paciente. Vamos a ver estos dos tipos de sujetos con ejemplos. En la oración los bomberos apagaron el fuego, el sujeto, los sujetos serían la persona o las personas, animales o cosas que realizan la acción verbal. En esta oración el sujeto serían los bomberos, ya que son las personas que realizan la acción verbal, es decir, apagan el fuego. Este tipo de sujeto se encuentra en las oraciones activas. En el segundo ejemplo, el fuego fue apagado por los bomberos, el sujeto sería el fuego. Este sujeto es paciente, ya que padece la acción verbal, es decir, es apagado. Este tipo de sujeto se encuentra en las oraciones pasivas. Una vez que sabemos qué es una oración y las características del sujeto, os preguntaréis, ¿pero cómo identifico un sujeto en una oración? Siempre nos han dicho que le preguntemos al verbo qué, quién, quiénes, pero este método nos puede llevar a errores. Por ejemplo, en la siguiente oración, Raquel plantó margaritas. Si preguntamos ¿qué plantó Raquel? La respuesta sería margaritas, que no es el sujeto, sino un complemento directo. En la siguiente oración, me encantan los bombones, vamos a preguntar ¿a quién le gustan los bombones? Me diréis que el sujeto es yo. Error, no existe un sujeto omitido yo. Aquí el sujeto son los bombones. Por ello, yo recomiendo que utilicéis la prueba de la concordancia, la única efectiva para encontrar el sujeto. Os explico los pasos que tenéis que seguir. Lo primero que tenemos que hacer es localizar el verbo. Después procederemos a buscar el sujeto, que es aquel grupo nominal que tiene que concordar en género y número con el verbo. Siempre debe concordar con el verbo. Para hacer la prueba tendremos que cambiar el verbo de singular a plural o viceversa. Y la parte que exija cambio será el sujeto de la oración. Os voy a poner un ejemplo. Primeramente buscamos el verbo, en este caso es estudia. Después procedemos a buscar el sujeto, que en este caso es estudia. Después procedemos a buscar el sujeto, que tiene que concordar en número y persona.
Si tenemos dudas, hacemos la prueba de la concordancia. Cambiamos el número del verbo, es decir, pasa de singular estudia a plural, la forma verbal, estudia. De manera que el sujeto cambia también, concordando así en persona y número. Ya sabemos qué es el sujeto y cómo reconocerlo. Ahora hablaremos del predicado, que es la parte de la oración que expresa lo que se dice del sujeto. Tiene estas características. El núcleo es siempre un verbo. 2. El verbo puede aparecer acompañado por otras palabras o grupo de palabras, los complementos. 3. Los verbos pueden ser de dos tipos, plenos, es decir, dotados de significado léxico como caminar, escribir, vivir. Copulativos, ser, estar y parecer, que no tienen significado pleno y su función es unir el sujeto con el atributo. A continuación vamos a practicar lo aprendido. Os dejo unos minutos. Fácil, ¿no? Recordad, con la prueba de la concordancia siempre encontraréis el sujeto. Y no olvidéis, el sujeto no aparece siempre al comienzo de la oración. No se halla preguntando qué o quién. Y lo localizaremos siempre mediante la prueba de la concordancia. Espero haberos ayudado. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!